Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Y quiero que se vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 2. Perdón, Filipenses capítulo 2. Váyase a Filipenses capítulo 2 y verso 5. Dígame cuando lo tenga, por favor, para leer a la par con usted. Filipenses 2:5. Quiero enseñarle esta noche algo que es muy importante en lo que es el nivel de nuestro entendimiento para poder alcanzar madurez en Cristo. Le quiero hablar un poco acerca de lo que son los procesos de muerte, sepultura y resurrección. Diga conmigo, los procesos de muerte, sepultura y resurrección. Es necesario que para que podamos crecer, o más bien hacer crecer la medida de Cristo en nosotros, para que el incremento de Cristo crezca en cada una de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que como creyentes, y más que como creyentes, como hijos de Dios, constantemente somos pasados por procesos. Dios usa los procesos de nuestra vida para podernos introducir en lo que Él quiere sembrar en nosotros, que es la edificación de Cristo en tu vida. Diga conmigo, Dios está interesado en entrarme a través de procesos para edificar a Cristo en mi vida. Diga, Dios me va a introducir en procesos que permitirán que Cristo sea formado en mi vida. Así está mucho mejor. Ok, entonces hay una palabra en Filipenses capítulo 2 versículo 5 que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diga conmigo, tiene que haber en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire lo que está diciendo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál sentir? Ahí mismo nos dice en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, diga siendo en forma de Dios. Escucha esto es poderoso. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De quién está hablando, por favor? ¿De quién está hablando? De Cristo, diga conmigo, de Cristo. Ahí lo dice en el versículo 5, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ser igual a Dios, escuche esto, ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, Cristo. ¿Cuál Cristo? El Cristo eterno. Yo ya les he venido enseñando que Cristo no es solamente Jesús, Cristo es eterno. Jesús es Cristo histórico. Jesús es Cristo adentrándose en la esfera humana. Jesús es Cristo en el tiempo cronos. Pero Dios no vive en el cronos, que es el reloj natural, el tiempo natural de nosotros. Dios vive en algo que se llama el kairos. Y el kairos no es un tiempo, sino que es el eterno presente de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, Dios decide abandonar por un espacio la palabra correcta no sería tiempo, porque no aplica tiempo dentro de kairos, pero Dios decide abandonar lo que es el kairos, el eterno presente de Dios, y se introduce en nuestro tiempo humano que se llama cronos. Ese es Jesús, el Cristo histórico, pero no quiere decir que Cristo apareció en Jesús. Cristo es eterno. Cristo habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo está en el principio, se los he enseñado semanas atrás en Juan capítulo 1 versículo 1. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si se acuerda que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿En cuál principio? En el principio del principio del principio, o sea, en Dios mismo. En el principio era Cristo. Cristo existe antes de que Jesús existiera. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, usted tiene que entender la magnitud de esto. Y si usted está viniendo los viernes
y está siendo enseñado y entrenado, yo creo que ya usted tiene un poco de conocimiento cuando yo le hablo de Jesús como el Cristo histórico y cuando le hablo del Cristo eterno. ¿Me hago entender? No le estoy hablando de personas distintas, le estoy hablando de la misma persona, solo que Cristo, el cual dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que ¿qué? Aferrarse. Ahora siga leyendo conmigo, dice verso 7, sino que se despojó de sí mismo. Diga conmigo, despojarse. Ok, ¿qué dice el verso 5? Vamos, si lo tiene, búsquelo, ahí lo debe tener. ¿Qué dice el verso 5? Haya pues en ustedes, ¿qué cosa? Ok, y dentro del sentir estaba el despojarse. ¿Aló? Déjeme decirle que usted y yo tenemos que aprender a despojarnos. Hay mucha gente hoy en día que yo los he visto, gracias a Dios no aquí, pero sí lo veo en otros lugares. Hay gente que he visto que usted dice, no, es que yo ya me despojé. La gente dice, yo ya me despojé. Y usted ve, y tienen un liderazgo y aparentan tremendo liderazgo. Y yo ya me despojé de... Pero cuando usted va y mira, esas personas todavía están más vivos ellos que Cristo mismo viviendo en ellos. Viven tanto ellos que Cristo no se puede ver a través de sus vidas. ¿Me hago entender? Esto no se trata de qué tanto vivimos tú y yo, ni de cómo vivimos tú y yo, sino cómo vive Cristo a través de mí. Esto no se trata de alimentar tus emociones almáticas para que tú te sientas bien. Perdóname, pero yo no puedo venir aquí y seguir alimentando tus emociones almáticas, porque tus emociones almáticas hoy están bien y mañana están mal. Esto es como una montaña rusa, las emociones almáticas. Hoy estás que casi tocas el cielo, mañana te estás quemando en el infierno. Entonces, si yo te sigo alimentando tus emociones almáticas, nunca Cristo va a ser formado en tu vida. Tiene que haber un punto donde yo pueda, como Cristo, en este mismo sentir, aprender a despojarme de mí mismo. Como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo... Dice, vive Cristo en mí. Antes de seguir ahí, váyase a Gálatas capítulo 2. Devuélvase un poquito, por favor. Y mire cómo dice del verso 18. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Diga, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, diga conmigo, la carne. ¿Sabe qué le ayuda a usted a alimentar la carne? Todo lo almático. Porque el alma, cuando no está sometida a la voluntad del Espíritu, está sometida a la voluntad de la carne. ¿Sabía usted eso? Por eso el alma está en el medio. Si el alma no se somete a la voluntad del Espíritu, tu alma está sometida a la voluntad de tu carne. Entonces mi pregunta es, si tú no estás sometido al Espíritu, ¿a qué estás sometido? A tu propia carne, a tus propios deseos, a tus propias pasiones, a tus concupiscencias. Y dice Pablo que los deseos de la carne son engañosos. Entonces yo no puedo confiarme de la carne. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, si alguno de ustedes tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar el porqué, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, puntos suspensivos. Y da toda una retórica. Pero él dice, pero todo eso que para mí era ganancia, lo he considerado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura. No me voy a detener a hablarle acerca de lo que es la basura, que nosotros tenemos una imagen en la mente de la basura. No es lo mismo hablar de basura que hablar de suciedad.
¿Cómo no, pastor? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La suciedad es mugre. Pero la basura es algo que durante un tiempo transportó vida. Cuando tú vas a cocinar un tomate, qué sé yo, y partes el tomate, ¿qué haces con lo que te sobra? ¿A dónde lo tiras? Ok, y lo consideras basura, lo tiraste a la basura. Ahora yo te pregunto, ¿eso que tiraste a la basura un día transportó vida, sí o no? El huevo ese que tú te comes en la mañana y lo partes y lo pones ahí a cocinar, botas la cáscara a la basura porque es para ti basura. Pero eso que tú hoy consideras basura, un día fue lo que transportó vida para ti. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, Pablo no está diciendo la basura como la basura que tú y yo pensamos, sino que está estimando todo lo que un día transportó vida para él. Ya eso no vive para mí, porque lo que hace que Cristo vive en mí, todo es una pérdida, porque lo único que me genera ganancia se llama Cristo impartido en mi vida. Porque si Cristo mora en mí, porque si Cristo habita en mí, yo puedo caminar tranquilo en esta tierra. Nada de lo almático me va a mover, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, nada. Yo puedo estar firme en Cristo. Entonces, volviendo a Filipenses capítulo 2. Me gusta lo que está diciendo esta escritura. Dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Pero hay algunos que no se quieren despojar, sino que quieren quedarse con todo y ser servidos. ¿Aló? Oh, eso sí que lo vemos hoy en el cristianismo, mi hermano. Hay tanto servilismo hoy en las iglesias, en lo que llamamos iglesias cristianas, que no son iglesias cristianas, son congregaciones. Iglesias somos el cuerpo de Cristo, usted y yo. Pero hay tanto servilismo en las congregaciones, tanta manipulación de hombres que no se han despojado de sí mismos, pero sí quieren que todos los sirvan a ellos. Pero a mí me está diciendo esta escritura que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dentro del sentir que hubo en Cristo Jesús fue el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Le hubiera podido decir, es que yo soy Dios y yo no voy a descender a habitar entre los hombres. No. Él no miró que le importó un rábano eso. No le importó para nada que él era Dios. Él dijo, con tal de yo poder recuperar, con tal de yo poderlos ganar, yo me voy a hacer como uno de ellos. El cual, siendo igual, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Quiero que entienda esto, y aquí le hago un paréntesis. El Padre no es mayor que el Hijo, son iguales. Y aquí me está diciendo muy claro, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. Diga conmigo, igual. Aquí no hay tal cosa como que el Padre es mayor que el Hijo o el Espíritu Santo. No. Estamos hablando de la misma persona, Dios. Solo que nosotros lo hemos querido separar, y a nosotros la tradición religiosa nos enseñó a separar a Dios. Pero estamos hablando de la deidad, la divinidad de Dios, que es Dios manifestado en tres espíritus: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es la deidad, la divinidad de Dios. Es Dios mismo, es el uno. ¿Me hago entender? Entonces yo quiero que usted entienda esto, porque está diciendo claramente que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Ese fue Jesús. Se humilló a sí mismo. ¿Sabes cuánto nos cuesta a nosotros humillarnos a nosotros mismos? ¿Sabes que una de las cosas más difíciles para una persona que aprende a caminar en un liderazgo, y cuando yo hablo de un liderazgo no estoy hablando de que te pongan en un pedestal y te prendan veladoras, eso no es liderazgo, eso es manipulación. Cuando yo te hablo de un liderazgo es uno que se baja del pedestal y se mete entre la gente y sirve con la gente. Eso es liderazgo. Liderazgo no es aquel que está la gente esperando que pase por el lado y que le ponga la mano para caerse. Eso no es liderazgo. Eso se llama show evangélico. Pero eso no es liderazgo. Liderazgo es cuando tú te untas con la gente, cuando tú caminas con la gente. Eso es liderazgo.
Liderazgo es cuando tú eres un modelo de vida a seguir, cuando la gente puede ver a Cristo habitando en ti y puede seguir al Cristo que habita en ti. Por eso Pablo dice que sean imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Eso es liderazgo. Aunque la palabra liderazgo no aparece en la Escritura, pero eso es liderazgo. El verdadero líder es el que es servidor de todos, no es el que es servido por muchos. Entonces, ahora que tú estás siendo entrenado como un líder, no busques tú ser servido por muchos, busca ser servidor de todos. ¿Me hago entender? Entonces se trata de servir y es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y ya usted ahí conoce el resto de la historia. Él le es otorgado el nombre de Jesucristo, que es Jesús el Cristo, nombre sobre todo nombre. ¿Me hago entender? El unigénito de Dios, Cristo, pasa a ser el primogénito de Dios, Jesucristo. ¿Me hago entender ahí? Ok, ¿por qué le quise tocar un poco ese entendimiento o esa parte? Porque si nosotros vamos a entender los procesos por los cuales Dios nos quiere pasar para poder formar a Cristo en nosotros, vamos a tener que entender que si Cristo mismo tuvo que pasar por muerte, sepultura y resurrección, no le quiero decir, usted no se va a escapar de ese proceso. Así como Él tuvo que ser crucificado, tú tienes que tomar tu cruz y ser crucificado en tu cruz. ¿Aló? Y tienes que ser sepultado en tu tumba para que puedas vivir tu resurrección. La vida consiste en procesos. Dios no es un Dios de sucesos. Dios no es un Dios de eventos. Dios no está interesado tanto en los sucesos que tú vives como en los procesos que tú aprendes a recibir y a caminar en ellos. Se lo voy a repetir. Dios no está tan interesado en tus sucesos como en los procesos que aprendes a recibir y a caminar en ellos. Porque ¿qué es un suceso? Un suceso es un evento momentáneo. Eso es un suceso, es una situación temporal que pasa en un instante. Eso es un suceso, ¿sí? Yo te pongo un ejemplo. Yo tuve a los 9 años un suceso que marcó mi vida para siempre. ¿Cuál fue? Mi padre llegó un día borracho a mi casa, mató a mi mamá y se mató él. Eso fue un suceso. Eso no fue un proceso. Eso fue un suceso la noche del 10 de julio de 1986. Ese suceso marcaría el inicio de un proceso dentro de mi vida. Siempre los sucesos serán la puerta de entrada a los procesos donde Dios va a formar a Cristo en tu vida. Aquel suceso me permitió entrar en un proceso que al no tener a Cristo formado en mi vida, en vez de traer una regeneración, trajo una degeneración. Entonces yo viví una juventud totalmente degenerada, en el buen sentido de la palabra, si pudiera usar esa expresión. Terminé mal, perdido, haciendo lo que no tenía que hacer, hasta que un día tuve otro suceso que volvió a marcar mi vida. 13 de diciembre de 1995 fui abaleado. Y en ese suceso, cuando me estaba muriendo y me iban a disparar en la cabeza, le dije a Dios, si me salvas la vida, te la entrego para servirte. Y parece ser que Dios escuchó la oración. Y Dios intervino en el suceso y pudo salvarme la vida. Pero ese suceso fue la puerta de entrada al proceso mediante el cual yo iba a poder apenas empezar a conocer algo de Cristo. Porque usted y yo decimos, no, es que el día que yo le entregué mi vida a Cristo, te felicito porque el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, qué tan importante tú eres. No es el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, es el día que en su gracia Él vino y te rescató. Eso no es de que yo le entregué, que yo le entregué mi vida al Señor, no, que no tenemos nada para entregarle. Ni con la vida le podemos pagar para decir que yo le entregué. No. Su gracia y su misericordia fueron tan grandes que un día me alcanzó Él a mí, porque yo andaba perdido huyendo. Entonces, cuando yo entiendo esto, que estos sucesos me entran
en un proceso mediante el cual yo pude empezar a ver pequeños vislumbres, pequeñas lucecitas de lo que Dios quería en mi vida. Todo eso fue parte de un proceso. Ese proceso duró 3 años. 3 años hasta que llegué al punto de pensar hasta en el suicidio porque no le encontraba sentido a mi vida. Pero aquel suceso que había ocurrido el 13 de diciembre de 1995, ese suceso, cuando yo pensaba en suicidarme, inmediatamente me venía a la mente saber que al borde de la muerte yo le había dicho: si tú me salvas la vida, yo te la entrego, Señor. Entonces yo tenía que tomar decisiones y yo decía: no, esto es una locura, Señor, tienes que hacer algo conmigo. Hasta que vino un tercer suceso que marcó mi vida definitivamente. Y fue el suceso en el cual, en un retiro espiritual, yo tuve que reconocer mi necesidad de Dios. Me tuve que despojar de mí mismo y tuve que agachar mi cabeza y decirle: sí, Señor, aquí estoy, tú tienes la razón. Ya yo no puedo seguir siendo tan testarudo, yo no puedo seguir resistiendo. Me rindo, Señor. Y ese suceso del 3 de octubre de 1998 marcó un proceso que lleva alrededor de 18 años y algunos días. Entonces siempre en Cristo vamos a vivir muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo se entra a los procesos a los sucesos de muerte o a los procesos de muerte también? A través de situaciones. ¿Por qué a través de situaciones? Hay situaciones que tú estás viviendo hoy, situaciones que tú estás afrontando. Yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no conozco por las cosas que quizás tú estés atravesando. Quizás estás sufriendo variaciones en tu economía y eso te tiene afectado. Quizás estás sufriendo el dolor de alguien que te engañó. Quizás estás sufriendo el dolor o el trauma de una situación que afrontaste que marcó la entrada de un proceso en tu vida. Un suceso que te marcó y que hoy estás viviendo todo lo que se desencadenó, que se llama proceso. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque si yo no tengo dentro de mí, en mi vida, en mis pensamientos y en mi manera de caminar, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, yo no voy a poder entender los procesos y los sucesos que a mí me acontecen para formar a Cristo en mi vida. Tengo noticias para ti: no te preocupes tanto por los procesos ni por los sucesos, porque todo esto simplemente son cosas que van a venir a tu vida para formar la imagen del Hijo en ti. Por eso dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto no es para todo el mundo, sino que dice: y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora yo te pregunto: ¿cuál es el propósito del Padre? Alguien que me diga: ¿cuál es el propósito del Padre? ¿Cuál es el propósito del Padre? ¿Cómo? Ese es el único propósito del Padre. Que seamos hechos a la imagen del Hijo. Eso fue lo que pasó en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no ha cambiado de propósito. Dios no anda mirando que hoy tiene un propósito contigo. Y hay gente que dice: es que el propósito de Dios para mi vida es entrar a trabajar en aquella empresa y no, perdón. No me venga con eso. No es el propósito de Dios. Nunca el propósito de Dios es que trabajes en X empresa. Nunca el propósito de Dios es que te den un ascenso. Nunca el propósito de Dios es que tengas una casa nueva. Nunca el propósito de Dios es que tengas un carro nuevo. Esos son simplemente añadiduras terrenales. Pero no es el propósito. El propósito es que Cristo sea formado en tu vida. Todo lo demás, si no está contribuyendo al propósito, es basura. Quizás un día esa basura transportó vida, pero si no contribuye al propósito, es basura. ¿Aló? Y parece que suena duro, ¿no?
Pero mis hermanos, lo tenemos que recibir. Porque todo lo que no contribuya a la edificación del propósito de Dios en mi vida no me contribuye a mí, por ende lo tengo que desechar. Todo lo que no edifique al Hijo de Dios en mi vida se está convirtiendo en un estorbo para que Cristo crezca en mí. Entonces es tan sencillo como esto. Cuando te encuentres frente a una decisión y tengas que tomar una decisión, antes de escribirme un mensaje a mí, decirme: pastor, estoy aquí frente a dos caminos y no sé cuál es, el izquierdo o el derecho. No, antes de escribirme a mí, tampoco le estoy diciendo que no me escriba, lo puede hacer, pero antes de consultarme a mí, consúltele al Padre. ¿Y cómo le va a consultar? Señor, esta decisión contribuye en algo a tu propósito en mi vida. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos hechos a la imagen del Hijo. Si eso no contribuye, a ver, mejorar de empleo contribuirá en algo para que la imagen del Hijo sea formado en ti. Puede que sí. Puede que sí, como puede que no. Eso solo lo sabrás tú. ¿Me hago entender? Entonces, cuando te encuentras frente a esa decisión, tú puedes decir: ¿cuál es la motivación que me lleva a cambiar de empleo? ¿Será que el tomar esta decisión me va a ayudar a que Cristo sea formado en mi vida? Y cuando ya ahí tú termines de pensar, ya ni me tienes que escribir a mí, ya la decisión está en ti. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque has aprendido a vivir por el Espíritu y no por las emociones del alma. Entonces estás creciendo en Cristo. Eres una persona que ha tenido un nivel de madurez en Cristo. Yo venía esta semana pensando en esto. Cómo nosotros, para comprender mejor el entendimiento del nuevo pacto, tenemos que conocer que Dios no es Dios de sucesos, sino Dios de procesos. Si yo no quiero decir con esto que Dios no permita en nuestras vidas ciertas situaciones, pero es evidente que los sucesos que hemos vivido han traído a nosotros impactos, ya sea positivos o sea negativos. Y en ocasiones todos estos sucesos son permitidos por Dios para formar el carácter de Cristo en cada uno, aunque en ocasiones los sucesos que vivimos no fueron parte de lo que Dios planeó, sino consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces yo no puedo estar echándole la culpa de todo a Dios y tampoco al diablo, porque uno de los problemas que tenemos es que el diablo me la hizo. No, el diablo no te la hizo, tú mismo te la hiciste. Alguna vez me contaron de un niño que venía caminando y encontró un viejo feo por allá en la esquina parqueado, llorando, y que trató de consolarlo. Le dijo: ¿por qué llora? Porque toda la gente allá en esa iglesia me echa la culpa a mí de todo y yo no tengo nada que ver. No, pero venga, hablemos con el pastor. El pastor también me echa la culpa a mí de todo. Pero, ¿cómo se llama usted? No, yo me llamo el diablo. Ajá, con razón. Eso es lo que está pasando a la gente. Todo el mundo quiere culpar al diablo de todo. Y el diablo está por allá llorando en la esquina, cuando las cosas son consecuencias de tus propias decisiones. Pero como Eva queremos culpar a la serpiente. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Entonces deja de estar culpando a terceros y aprende a asumir tus propias responsabilidades. No todos los sucesos que tú vives es que te los mandó el diablo, ni todos los sucesos que tú vives porque es que Dios, no. Empieza a aprender a medir cuáles cosas son consecuencia de decisiones que tú tomaste en el pasado, que fueron malas decisiones que hoy te tienen viviendo este suceso. Pero tengo noticias para ti: todo suceso, sea por tu culpa, sea porque Dios quiere permitirlo, o sea por el diablo, lo que sea, todo suceso será la puerta de entrada a un proceso en tu vida. Y hay 3 procesos que nosotros vamos a tener que entender, porque va a ser una continua de nuestra vida, que se van a llamar muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es la muerte? La muerte es cuando tú te encuentras viviendo un proceso en el cual sientes que todavía te duelen cosas. Estás viviendo el proceso de muerte. Te hirieron, te hicieron daño, y tú piensas en esa persona. Y cuando te hablan de esa persona o viene el pensamiento, inmediatamente dentro de ti
todo se te revuelve. ¿Alguna vez le pasó o solo estoy entre ángeles? ¿Cierto? No, eso gracias a Dios aquí a nadie nos pasó. Que vienen y te hablan de una persona que por cualquier motivo la persona te causó un daño, te hizo mal, qué sé yo. Y entonces tú empiezas a sentir que todo se te revuelve por dentro. ¿Sabes qué te dice eso? Que el suceso que te aconteció con esa persona te permitió entrar a un proceso y que como tú todavía sientes algo dentro de ti, eso te está diciendo, todavía estás en el proceso de muerte. Todavía estás pataleando. ¿Sí? Cuando Dios te está queriendo pedir algo a ti de tu vida, donde tú tienes que rendirlo a Dios, y tú sigues pataleando. No, Señor, yo no te voy. No, es que esto no, Señor. Mi hijo, esa novia no te conviene. Mi hijo, ese novio, mi hija, ese novio no le va a ayudar para nada. La va a sacar del propósito. Y usted patalea, tira un pie para allá y el otro para acá y la mano para allá y la otra para allá y el grito en el cielo y usted está pataleando y el Señor dice: tranquilo papito, tranquila mamita, agonice todo lo que pueda, que un día se tiene que morir. Señor, es que no aguanto más este proceso, este suceso o este proceso, como lo quiera, sea la entrada o sea el proceso. Es que no aguanto más, Señor, lo que estoy viviendo. Tranquilo, mija, tranquila, mija, o tranquilo, mijo. Cuando muera, ahí lo voy a dejar de aguantar. ¿Quiere dejar de aguantarlo? ¿Quiere dejar de aguantar el proceso de muerte? ¿A cuánto les gustaría en esos procesos de muerte dejar de aguantar el proceso? Vamos, seamos honestos. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Muérete. Te tienes que morir y ahí se acaba el problema. Porque el muerto no siente nada. Al muerto usted le puede tirar una taza de café caliente en la cara y se le puede poner hasta lo que le queda de cachete rojo. Y ni se inmuta, porque ¿qué pasa? Ya no siente nada. Entonces, cuando tú piensas en aquella situación que viviste, un impasse a nivel económico, un impasse a nivel emocional, una situación que te permitió vivir este proceso, pero ahora ya tú piensas en eso, te hicieron un despido de una empresa y ese despido fue injusto y tú todavía estás cargado con ese jefe que te despidió hace 3 años, estás todavía montado en la cruz por 3 años. Pataleando y pataleando. Cuando tú piensas en esa persona y tú dices: ya no siento nada, lo único que siento es compasión y deseo de bendecirlo, ese día usted sabe que ya está sepultado. Ya pasaste el proceso de la muerte. Ahora entraste al proceso de sepultura. Y tengo noticias para ti: los procesos de muerte entristecen a cualquiera. Cuando tú tienes un hijo, que se te pierde tu hijo, que se fue a las drogas, que se fue a cualquier situación y tú estás llorando por tu hijo y lloras y lloras y lloras. Entre más llores, más vas a seguir el mismo problema. ¿Por qué? Porque no has muerto tú, porque es que no se trata de él, se trata de Dios contigo, llevándote a morir, a ver si él puede un día resucitar a Cristo en tu vida. Pero mientras no mueras no va a pasar nada. Entonces, cuando verdaderamente has muerto, viene el segundo proceso, que es el proceso de sepultura. ¿Y qué es el proceso de sepultura? Es un proceso donde eres enterrado, nadie más se acuerda de ti. En la sepultura se acuerdan de ti los primeros días, de pronto los primeros meses, pero luego, como ya todo pasó y como ya ni tú te acuerdas, ya nadie se acuerda. El proceso de sepultura es un proceso mediante el cual Dios forma en ti la paciencia. El proceso de sepultura es un proceso mediante el cual Dios perfecciona en ti la obediencia. Entonces, cuando tú estás sepultado es porque sabes que ya lo otro quedó atrás, ya perdonaste, ya soltaste la carga, ya todo eso quedó allá. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí ya tú estás sepultado. ¿Cuánto dura la sepultura, pastor? Depende de Dios. La muerte depende de ti. La sepultura
depende de cómo Dios quiera formarte en algún área específica, conforme a aquello por lo que tuviste que morir. Durante la sepultura pasa algo glorioso. Y es que Dios va a empezar a alinear todas las cosas para entrarte en el siguiente proceso, que es el proceso de resurrección. Y para que haya un proceso de resurrección, todos los órganos tienen que empezar a trabajar otra vez mancomunadamente. Todo se tiene que regenerar. ¿Sabe qué pasa en el proceso de sepultura? Lo que tenía que terminar de podrirse se pudre ahí para poder que lo nuevo, ahí queda lo viejo para que lo nuevo resucite. Entonces los procesos de sepultura son buenos porque nos enseñan a esperar en Dios. Nos enseñan a que el carácter de Cristo se forme en nosotros, porque en el proceso de muerte Cristo no se puede formar. En el proceso de muerte tú puedes pelear, patalear y todo, pero es ¿dónde se forma Cristo? En la sepultura. Cuando tú eres sepultado, ahí ya tú estás tranquilo, ahí tu espíritu está apacible y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Y entonces viene el tercer proceso, que es el proceso de resurrección. Ese es el que todos queremos vivir. Porque ahí en el proceso de resurrección es donde todo es glorificado. Es donde todo lo que dabas por perdido ahora vuelve a la vida. Es donde todo lo que tú habías dicho ya no hay caso. Dios dice, ahora te lo devuelvo. Y no te lo devuelvo como lo tenías, te lo devuelvo ahora en un nivel de gloria. Porque cuando Cristo resucitó, no resucitó en el mismo cuerpo, pero resucitó en un cuerpo glorificado. Entonces vengo para decirte esta noche que no importa si estás viviendo la muerte, no importa si estás en el proceso de sepultura, pero tengo que decirte, vas a resucitar. Y la resurrección viene para darle gloria al que vive. Porque tú te quedaste muerto. El que resucita es Cristo. Así que la gloria es para Él, no para nosotros. Pero hay algo poderoso en los procesos de resurrección. En los procesos de resurrección todo anda bien. En los procesos de resurrección como que parece que caminamos sobre la nube. Estamos en gloria. Tengo que decirte algo. Si estás viviendo un proceso de muerte, no te entristezcas demasiado, porque vendrá la sepultura. Pero si estás viviendo un proceso de resurrección, no te alegres demasiado, porque viene otra muerte. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Sí, porque hay otra área en tu vida en la que vas a tener que morir también. Porque esto no se trata de ti, se trata de que Cristo se ha formado en ti. ¿Me hago entender? Es que a veces, es que se trata de mí, es que Dios es tan bueno conmigo. No es que Dios es tan bueno contigo. Es que Dios quiere formar a Cristo en ti, para que tú puedas manifestar a Cristo en la tierra. ¿Me hago entender? Entonces, si estás viviendo un proceso de resurrección y estás muy contento y estás muy alegre, controla tu alegría. Porque hay un momento donde el Señor va a venir y te va a pedir algo a lo que tienes que morir. ¿Para qué son estos procesos constantemente en nuestras vidas? ¿Para qué el Señor nos permite vivir constantemente muerte, sepultura y resurrección? Para una sola cosa: para que nosotros no nos envanezcamos. Para que la medida de Cristo que nos es dada, que cada vez que mueres, cada vez que eres sepultado y cada vez que eres resucitado, es mayor la gloria de Cristo que te habita a ti. Entonces, para que no sea muy evidente eso, siempre va a haber un aguijón en la carne que te será dejado. Para que tú puedas estar humillado y rendido. Para que puedas tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros. Es tan sencillo como esto. Si vamos a caminar viviendo para Cristo, y mejor aún, Cristo viviendo a través de nosotros, vamos a tener que aprender a entender que esto
será parte de nuestro diario vivir. Ni te entristezcas tanto que no puedas adorar al Señor, ni te alegres demasiado que te olvides de Él. Te lo voy a repetir. Ni te entristezcas tanto que no puedes ni adorar al Señor, ni te alegres tanto que te olvides de Él. Ponte sobre tus pies. Padre, yo quiero darte gracias esta noche o esta tarde, Señor. Quiero honrar tu nombre y pedirte, Señor, que podamos ser entendidos en los procesos de la vida. Señor, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en ti, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste a ti mismo, Señor. Tomaste forma de siervo y te hiciste semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, te humillaste a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú viviste el proceso de muerte en esta tierra, Señor. Y sabías que durante 33 años tenías que caminar hasta llegar a aquel día para que nosotros pudiéramos vivir por ti. Señor, pero fuiste sepultado y por haber muerto, Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre para que en el nombre tuyo, Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Señor, hoy nos despojamos de nosotros mismos. Señor, quizás estamos viviendo un momento de crucifixión. Quizás todavía estamos peleando, Señor, por situaciones, por momentos, por decisiones. Pero hoy nos rendimos para experimentar tu voluntad. Hoy nos rendimos, Señor, ante ti. Morimos a nosotros mismos para que tú vivas a través de cada uno de nosotros. Cristo vive en mí. Ven y vive en mí, Señor, y a través de mí. Que verdaderamente mi caminar diario, mi modelo de vida, mi proceder en mi casa, en mi lugar de trabajo, en donde quiera que me desenvuelva, seas tú viviendo en mí, Señor. Que no me vea yo, pero que te vean a ti, Señor. Señor, renuncio a todo deseo de ser reconocido. Señor, renuncio a todo ego. Renuncio, Señor, a toda frialdad. Renuncio a todas aquellas cosas que impiden que tu nombre sea evidente a través de mi vida. Señor, yo quiero ser escogido para un cambio de identidad. Que ya no me llame Jan, pero que la gente pueda ver a Cristo a través de la vida de Jan. Como Pedro como Pedro, Señor, que era Simón. Gracias, hijo. Como Pedro, que era Simón. Y tuvo que dejar de ser Simón para que Pedro, aquel que tenía siendo a Cristo formado en él, pudiera vivir. Como Saulo, Señor, que tuvo que ser derribado de su ego, que tuvo que ser derribado de su nivel de conocimiento para que Pablo pudiera vivir. Cristo a través de Pablo. Señor, a ese nivel queremos llegar. Forma a Cristo en nosotros. Forma a Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias.